en adelante, a la altura del verso 21 en adelante. Me dan un amén cuando lo tengan allí. Romanos capítulo 1, verso 21 en adelante. Gloria a Dios. A la señal de usted iniciamos. Leemos rogando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, los tres grandes del cielo. Dice la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación y perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pégale su mejor ofrenda de palma a la palabra y le damos gracias a Dios porque hoy nos va a hablar, nos va a bendecir. Ayúdame a orar ahí donde usted está. Amado Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gloria, honra, Señor, porque tú eres Dios, tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Te reconocemos en esta noche. Tu palabra dice, reconoce que Jehová es nuestro Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, Dios. Oramos para que nos des sabiduría, para que nos des hambre por tu palabra, para que nos des, Señor, inteligencia espiritual, para que abras nuestro entendimiento, Padre, para que nos ayude a comprender tu palabra, que nuestro corazón sea abierto como el corazón de Lidia, para poder atender a tu voz a través de tu palabra, Dios mío. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que esta palabra sea para edificación, para fortaleza, Señor, para levantamiento, Señor, que nos levante, que abra, Señor, nuestro espíritu, Señor, que nos avive, que nos ayude a entender, oh Dios, los tiempos que estamos viviendo, Dios. Padre, que tu palabra nos aperciba, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos y declaramos que tu reino se establece y que tu voluntad se hace, Señor, en nuestras vidas como es hecha en el cielo, Dios mío. Que tu presencia, Padre, nos inunde en esta noche, Dios mío. Quita toda escama de nuestros ojos, toda incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús. Toda venda, corre el velo, Padre, que nos pueda impedir poder acceder a la profundidad y al entendimiento y a la luz de tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra, Señor. Que sea como esa miel que hablaba el samita David, oh Dios, a nuestro paladar, oh Dios. Que podamos disfrutarla, Dios mío. Que podamos, Señor, digerir tu palabra y que sea tu palabra viva y eficaz
cambiando nuestras vidas, levantándonos, Dios mío, Señor, poniendo esa antena de alerta en nuestras vidas, Padre, para cada día más acercarnos a ti, oh Dios, para vivir una vida, como dice tu palabra, sobria y piadosa, Dios mío, sabiendo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos, Dios mío. En el nombre de Jesús, sé tú con el predicador en esta noche, Dios mío, en el nombre de Jesús, que toda palabra que venga de mí, que se la lleve el viento y que solo quede tu palabra en cada mente, en cada corazón, oh Dios, que esta palabra corra por nuestro ser, oh Dios, por nuestro interior, y que el hombre interior sea fortalecido, Dios, para mantenernos firmes y de pie en medio de una generación, oh Dios, que te necesita y que clama por ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aplauda al Señor de nuevo. A su nombre. Gloria a Dios. Como bien sabemos, estamos estudiando, enseñando sobre el libro de Romanos. Amén. Y hoy vamos a continuar con parte de lo que habíamos hablado el miércoles anterior. Y le he titulado a este mensaje el peligro de reemplazar o sustituir a Dios. Quiero que escriba ahí, por favor, y los miércoles vengan con un bolígrafo, con cuaderno, vengan a aprender. Por favor, creo que necesitamos, la Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios, y somos discípulos que constantemente estamos aprendiendo. Estamos aquí, a su nombre. Repito de nuevo, voy a ministrar bajo el tema, el peligro de reemplazar o sustituir a Dios. Diga eso conmigo, por favor, ayúdeme, como siempre, el peligro de reemplazar o sustituir a Dios. Dígale ahora a alguien que le quede cerca, dígale, es peligroso reemplazar y sustituir a Dios de nuestras vidas. Aplauda al Señor y entramos en la palabra de Dios. Muchas gracias por su obediencia. No, pero con ánimo, por favor. Déjeme enseñarle que está vivo y de que tiene hambre de Dios y de la palabra de Dios. Amén. El peligro de reemplazar o sustituir a Dios. Voy a iniciar con una imagen, una alegoría. Yo creo que la mayor parte de nosotros somos amantes de lo que es el deporte. A algunos nos gusta el fútbol, otros nos gusta el béisbol, otros nos gusta el baloncesto, etcétera. Y todos sabemos lo que implica la importancia de un equipo para nosotros poder lograr cosas grandes en la vida, alcanzar el éxito y llegar hasta el final de un campeonato. Entonces, en ese mismo párrafo, imagínese en el área de deporte que a usted le guste, un jugador dentro del equipo que es importante, que es indispensable. O sea, todos son importantes, no me malentienda lo que estoy diciendo, pero hay jugadores que son esenciales, son vitales, que si usted los saca o dispensa de ellos, eventualmente las posibilidades de que usted pueda vencer, o que usted pueda ganar, o que usted pueda lograr el campeonato son mínimas, empiezan a reducir las probabilidades. No sé si me estoy explicando acá. Entonces es un peligro, imagínese en un partido donde ya se esté terminando y usted tenga el mejor jugador de su equipo y usted lo saque, lo sustituya, lo reemplace, posiblemente indica la lógica de que no va a ganar o no va a salir airoso o vencedor, que son palabras que se utilizan. Bueno, de esa misma manera, iniciando de menos a más, es básicamente lo que el hombre, quiero que me den mucha atención, que este mensaje me bendijo y me he tomado el tiempo de escribir tantas cosas, de buscar a Dios, de meditar en Dios, porque creo que estamos viviendo tiempos tan difíciles, estamos viviendo tiempos tan peligrosos. Voy a repetir eso de nuevo. La iglesia de Cristo, y no es primera vez, la iglesia siempre ha estado en ese contexto, pero se ha intensificado o incrementado más el ataque, la desviación. Y si usted está cansado de escuchar eso, bueno, hay muchas iglesias que lo van a entretener a usted. En Colón la puerta está abierta y usted puede ir a una iglesia donde usted se sienta cómodo, donde no le prediquen la palabra de Dios. Pero si usted quiere un lugar que le hable Biblia, que le hable palabra de Dios y que le haga entender dónde nosotros estamos y qué necesitamos para mantenernos firmes, yo creo que este es el lugar correcto, con toda humildad y con toda sencillez, para enseñarnos la palabra de Dios. La Biblia dice que en los postreros tiempos muchos
iban a apostatar de la fe escuchando espíritus engañadores. Por ello le voy a, dentro de toda esta serie de Romanos, yo vi un video en estos días que me alarmó de un pastor que se confiesa gay y dice que venía luchando por 20 años con este problema y yo no estoy aquí, sígame y entiéndame bien, para acusarlo. Todos tenemos lucha, quizás él con ese tema, ¿verdad? Nosotros quizás estamos luchando en otra área de nuestra vida, pero lo cierto es que él dice que por mucho tiempo él estuvo como, ¿cómo le puedo decir la palabra que él utilizaba? No se atrevía a hacer eso público, estaba como rezagado con este tema, luchaba, tenía esa inclinación que le gustaba la gente del mismo género que él, le llamaba la atención los hombres igual que él, pero él entendió a la luz de la palabra. Y cuando dice él que él salió de esos sistemas religiosos, que son palabras que utilizamos mucho hoy en día, que están desviando la iglesia, y usted lo va a entender en el transcurso del camino. Dice que ahora él elevó su conciencia y entendió que Dios lo amaba tal y cual como él era. Y ahora él está levantando una iglesia en un país, me omito ciertos detalles para los homosexuales. Yo veía todos los comentarios homosexuales, wow, yo también, esto. Y nosotros no tenemos nada en contra de ese movimiento LGTB y de los homosexuales. Dios lo ama a ellos. Lo que Dios no ama es la práctica que ellos están llevando. Y con esa práctica no van a estar en el reino de los cielos, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero el tema es que hoy en día la palabra de Dios está siendo atacada, amenazada. Los principios y los valores bíblicos cada día más lo estamos reduciendo, hasta el punto que si nosotros no abrimos nuestros ojos y no nos paramos en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, como Pablo le dijo a Timoteo, va a venir el tiempo donde se va a amontonar una generación que tienen comezón de oír. Y esa comezón de oír van a apartar la verdad del oído y se van a volver a fábula, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Usted va a escuchar a la gente, no, yo no soy religioso. Todos ustedes que están aquí, los que me escuchan de esta la que todos somos religiosos. El tema es que el concepto de religión lo hemos malinterpretado y estamos escondiéndonos muchas veces en una libertad que estamos violando o ha sido alterada. Pablo dice que no debemos usar nuestra libertad como ocasión para la carne. ¿Están aquí conmigo todavía? Entonces, vuelvo y digo, estamos viviendo tiempos tan peligrosos que necesitamos pararnos en la palabra de Dios. Usted no puede esperar venir a la iglesia y que le hablen de cuentos, que le hablen de historia, que le hablen de fábula. Usted necesita palabra. Voy a repetirlo de nuevo. Usted necesita palabra de parte de Dios. Si queremos mantenerlo de pie en este tiempo, necesita palabra. David dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de parte de Dios. Dice la Biblia, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y si hay algo que no cambia, pueden cambiar los tiempos, cambian las culturas, cambian las épocas, cambian las personas, pero la palabra de Dios no cambia. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará, no pasará. Ella no tiene modificación, ella no tiene actualización, ella es la misma. A su nombre sea la gloria. ¿Están aquí conmigo todavía? Así que quiero ministrarle, quiero que me dé su atención y mire este cuadro. Esto que Pablo estaba hablando era un contexto que Pablo estaba viviendo siglos atrás. Puede estar viendo un tiempo donde la gente habían hecho sustituciones, donde la gente había reemplazado a Dios, donde la gente había cambiado a Dios. Ahora, no solamente Pablo le tocó vivir eso, lo que él está escribiendo no era solamente para nuestra generación, para nosotros, algo que íbamos a vivir, que íbamos a tener que bregar, sino que era algo que Pablo estaba lidiando. Todo esto que está cogiendo fuerza hoy en día, que usted lo lee en la palabra, leímos los textos, el movimiento LGTB, han apartado la verdad del oído, la gente con el género de igualdad y todo este tipo de cosas, los detractores, los engañadores, dice inventores de malos, los males que no existen. La gente se lo inventa. Pablo le estaba viviendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como iglesia pararnos firme y mantenernos en la palabra de Dios, caminando en la voluntad de Dios que dice Pablo en Romanos 12:2, que esa voluntad es buena, agradable y perfecta? Y ahí habla de la voluntad directa y perfecta de Dios. Está la voluntad permisiva. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? La voluntad permisiva es que Dios le permite al ser humano que tome ciertas decisiones, que haga ciertas cosas, pero que no agradan a Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel ve que las demás naciones tenían un rey, en el caso de Saúl,
y ellos querían tener un rey como las demás naciones y le pidieron al profeta Samuel que le levantase o le pusiera un rey. Dios le dice, ok, yo le voy a dar un rey. Este rey que va a gobernarlo a ustedes será conforme al pueblo. Va a ser esto. Ese es su perfil, ese es su estándar, ese es su comportamiento, ese es su carácter. Y nosotros vemos el carácter de Saúl. 40 años básicamente gobernando, pero 2 años con Dios. 38 años donde Dios se fue y a Saúl no le importaba a Dios. A Saúl nunca le importó la palabra de Dios, no le importó hacer la voluntad de Dios. Usted sabe la historia, déjeme conectarlo con esto, que cuando Saúl desobedece a Dios, porque tenía que esperar que el profeta Samuel llegara para ofrecer el sacrificio, y como el profeta Samuel demoró, dice que él se anticipó y ofreció el sacrificio que a él no le correspondía. Entonces dice que a causa de eso ya Dios empieza a ver señales, Dios empieza a ver características en Saúl, donde él amaba más el pueblo que a Dios. Y básicamente la razón por la cual él ofrece un sacrificio que no le tocaba, si usted lee la Biblia, dice que el pueblo estaba desertando a Saúl. Probablemente Saúl, vamos a tratar de contextualizar esto, tenía una iglesia de 500 personas. Como el profeta Samuel no llegaba, se fueron 100, luego se fueron 40, luego se fueron 80 más. Y como el pueblo empezó a disminuir, la presión de Saúl verse con poca gente lo hizo dejar de esperar en Dios y a Dios y hacer algo que a él no le correspondía. Samuel le da mandamiento a Saúl y le dice, mira, la orden de Dios es que mate a todos los amalecitas. Los niños, los que maman, los que toman pecho, a todas. No perdones nada, los bueyes, los asnos, las vacas, los animales del campo, mata a todos. ¿Qué hace Saúl? Estoy hablando con gente que lee Biblia, ¿verdad? ¿Qué hace Saúl? Saúl perdona lo mejor de los amalecitas. Usted sabe la Biblia y cuando Samuel llega, Samuel dice, ¿y ese sonido de bramido que yo estoy escuchando allá atrás, qué es esto? Saúl dice, no, lo que pasa es que yo perdoné las mejores de los animales, la vida de rey, porque yo quería ofrecerle sacrificio a Dios. Pregunta, si usted ha leído eso, ¿lo ha leído? Levante la mano lo que lo han leído. ¿Saúl estaba interesado en dar la ofrenda a Dios a través de eso? No, era su excusa, era la mentira para tapar la falta de dirección que había en la vida de Saúl y la carencia de Dios que había en él, que siempre le importó a Saúl más lo que el hombre podía pensar de él, su propio estándar y estatus, su imagen, que la imagen de Dios. ¿Me estoy explicando? Por eso es que cuando Samuel aún le habla de parte de Dios, le dice, tu reino te fue quitado ya, Dios se va a alejar de ti. ¿Qué le dice Saúl a Samuel? Bueno, mira, haz esto, mira, vamos allá ya un momentito, acompáñame. Luego volvemos acá, déjenme unirlo. Creo que es pertinente poder hacer esto. Primera de Samuel, a su nombre. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Mire la orden. ¿De qué estamos hablando hoy? El peligro de sustituir o reemplazar a Dios. Mire, Saúl pasó por eso, una viva historia. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho. Wow, pero qué cruel es Dios. A los bebés, pero qué tan malo puede ser un bebé para que lo mate. Tienen una semilla adentro. Dios no está viendo el presente, Dios está viendo el futuro. Hay semillas que si tú no arrancas y destruyes hoy, todo lo que tiene semilla o todo lo que tiene raíz crece. Y Dios te está diciendo, arráncalo. Pero eso yo no lo veo como algo malo, eso yo no lo veo como algo que me pueda hacer daño. Arranca esa semilla, tú lo ves ahora bonito, pero si esa raíz crece, se va a convertir en un árbol y los frutos que van a dar no serán buenos y te pueden dañar la vida. Así que el mandamiento es, mata todo, hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo, le pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Achor, que está al oriente, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, aunque Dios le dijo que matara a todo, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl.
Mire, él perdona y se queda con todo lo bueno, con todo lo que a su vista, a su parecer, era atractivo y era conveniente. Y Dios le habla a Samuel y le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, pues se ha vuelto de en pos de mí. O sea, se alejó de mí, me cambió a mí, dejó de buscarme a mí, dejó de escucharme a mí, dejó de consultarme a mí y ahora está decidiendo en pos de su propio corazón. Sigue la historia de lo que estoy hablando. Estamos enseñando y no hay fuego. Quiero que usted vea el contexto en el cual estaba este pueblo, el apóstol Pablo, y nosotros nos encontramos como iglesia hoy en día. No ha cumplido mis palabras. Saúl cambió, sustituyó, reemplazó. La palabra era: mata a todos los amalecitas. El rey no perdone a nada. Él sustituyó la palabra de Dios por su propio deseo, por su conveniencia. Y dice la Biblia: y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vamos a leer un poquito más abajo para que usted vea. Verso 15. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Está hablando con Samuel ahora de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Verso 17. Y digo: Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Mira, si hay algo que no podemos perder de vista, me reciben este consejo: ¿quiénes nosotros éramos antes de venir a la mano de Dios? Eso es lo que Samuel está diciendo a Saúl. Acuérdate que tú no eras nada. Delante de Dios eras pequeño, aún en tu propio ojos. Tú no tenías ni identidad. Tú no dabas nada por ti mismo. Él te escogió, permitió que fuera puesto en este lugar por medio del pueblo, anyway, como sea. Pero fue Dios que te puso en este lugar y te ungió por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruya los pecados de Amalek 18 y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sustitución, reemplazo. Sino que ha vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. A su nombre. Está leyendo conmigo, verso 21. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas, la vaca, la primicia del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Esto es lo que él está diciendo a Dios. Pero el corazón de Saúl no estaba ahí. Dios le dice: se complace más Jehová en la obediencia que en los sacrificios. Mejor es obedecer a Dios. Eso usted lo puede ver en el verso 23. Como pecado de rebelión, de adivinación, es la desobediencia delante de Dios. Ahora mire esto. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste, dejaste a un lado la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. Y volviendo Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Versículo 30. Y él dijo: pecó contra Dios. Yo he pecado, pero te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelva conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Mire lo que a él le está preocupando. O sea, está bien, yo pequé, pero su enfoque no está en un arrepentimiento. A él no le interesa con el pecado que él ha hecho. Sencillamente él está pidiendo a Samuel: ok, aunque yo pequé, está bien, fallé, no hay arrepentimiento, hay un remordimiento, pero te pido que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿Cómo te voy a honrar delante de los hombres cuando deshonraste a Dios? O sea, te interesa la honra, las opiniones de los hombres, aunque Dios acaba de hablarte de que has sido desechado. ¿Por qué mejor no te preocupas, te humillas y te tiras en silicio y le pides a Dios que perdone tu pecado y que vuelva a confiar en ti? ¿Están aquí conmigo? Saúl, ¿qué hizo? Reemplazó, diga conmigo, reemplazó a Dios. Y esa es la generación, repito de nuevo, en la cual nosotros nos encontramos. Una generación que está reemplazando a Dios, que está sustituyendo a Dios, y es peligroso. Verso 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. Su necio corazón fue entenebrecido. Tenga la imagen de Saúl, ¿sí o no? Cabe perfecto en lo que está explicando el apóstol Pablo aquí. El corazón de Saúl le fue entenebrecido, se llenó de oscuridad.
Un corazón que estaba lleno de luz, lámparas a mis pies tu palabra. A la palabra salir del corazón de Saúl, entonces entra a la oscuridad y queda entenebrecido. Se le apaga la luz a Saúl. Ya no le importa con Dios, ya no le importa con la palabra. Lo importante es qué va a decir la gente, qué puede pensar, cuál es la opinión de los hombres. Y cada vez que nosotros nos movamos de lo que a Dios verdaderamente le importa y estemos más preocupados por las opiniones de los hombres, es porque no hemos salido del lugar y de la posición espiritual en la cual Dios nos ha puesto. Pablo dice: yo soy siervo de Cristo y prefiero agradarlo a Él antes de agradar a los hombres. Hay gente que se adapta a todo tipo de enseñanza, a todo tipo de sistema. Voy a explicarlo de nuevo. Ok, yo soy cristiano, pero tengo un poquito de aquí, tengo un poquito de allá, no tengo problema con la gente de aquí, no tengo problema con la de allá. Y la gente que acepta todo y a todos al final, usted sabe, lo decimos nosotros en el buen panameño, son camaleones, no están definidos por nada. Es peligroso cuando no hay una definición del camino y del evangelio que nosotros estamos recibiendo o estamos caminando. Entonces esta gente conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracia, se envanecieron, se hincharon. Dice, en sus razonamientos, y su necio corazón fue cambiado. Fue entenebrecido, profesando ser sabio. Era lo que ellos pensaban: no, yo soy sabio, yo no tengo problema con nadie, yo acepto al testigo de Jehová, al mormón acá, al ateo, todo lo demás, no tengo problema con nadie. Esa es la generación que le están vendiendo. No, pastor, pero Dios es un Dios de amor y Dios aceptaba a todo el mundo. ¿En serio? Yo nunca había escrito inmiscuyéndose con los fariseos, los escribas, los saduceos. De hecho, le decía al pueblo: no hagan lo que ellos dicen, ni se junten con ellos. No le den las perlas a los cerdos, ni le den los santos a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los pisoteen. No me están entendiendo el mensaje todavía. O sea, mire la enseñanza de Cristo definido. Si alguno de ustedes quieren seguirme a mí, vengan en pos de mí, niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Entonces, el contexto y lo peligroso que estamos viviendo, ¿alguien entiende el contexto que estamos pasando como iglesia? Por eso no podemos estar jugando al evangelio, jugando a la iglesia. Tenemos que subir nuestra antena y estar apercibidos. Los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Voy a repetirlo de nuevo: los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Hay que tener cuidado qué escuchamos, a dónde vamos, qué tipo de enseñanza consumimos. En lo humano nos alimentamos de lo que comemos, lo que bebemos físicamente. En el espíritu, nuestro alimento y nuestra comida es lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos. El ambiente donde nosotros nos exponemos puede ser peligroso. Este es lo que estaba pasando en el tiempo de Pablo y estamos viviendo hoy en día: un reemplazo y una sustitución de Dios. Digan conmigo: es peligroso reemplazar a Dios. Ahora, no lo vemos de ese punto. Síganme y escúchenme nada más. Vivimos en una generación que no niega a Dios, pero lo reemplaza. Repito de nuevo: vivimos en una generación que no niega a Dios, lo reconoce, pero lo reemplaza. O sea, no lo pone en el lugar que Él debe de estar. O sea, yo creo en Dios, pero Dios no tiene el lugar que Él se merece. No sé si me estoy explicando. No elimina a Dios, pero lo intercambia. Dios mío. ¿Están siguiéndome todavía? El problema, leyendo este pasaje, versículo 23, nos paramos ahí ahora, no es la ignorancia, porque esta gente sabía acerca de Dios. Conocía a Dios, dice la Biblia que conociendo a Dios, verso 21, no le glorificaron, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hicieron claramente visibles a través de las cosas creadas, de modo que el hombre no tiene excusa. El problema no es la ignorancia, sino la decisión del corazón, que a pesar que conocían acerca de Dios o conocían a Dios, el corazón terminaba constantemente decidiendo por algo que no era Dios. En el caso de Saúl, que le explicó, Dios lo pone ahí por mandato del pueblo, por llamado del pueblo, pero al final del camino de Saúl, a Saúl no le importaba con Dios, a Saúl no le importaba la instrucción de Dios, a Saúl no le importó la palabra de Dios. Por eso le fue fácil reemplazar a Dios. No era que Saúl no reconocía a Dios, él reconocía a Dios, sabía que Dios existía, sabía que Dios era el creador del cielo, sabía a través de las instrucciones del profeta Samuel que Dios estaba vivo. El problema no era la ignorancia o el desconocimiento, era que el corazón de Saúl decidía constantemente por cualquier cosa por encima de Dios.
Dios. Le importaba más la opinión del pueblo que la opinión de Dios. Le importaba más lo que el pueblo pensaba que lo que podía pensar Dios. Lo leímos hace algunos minutos. Él termina diciéndole a Samuel: pero óigame delante de los ancianos. Está bien, a mí no me importa ahorita mismo con Dios. Yo quiero que tú me oigas. Que cuando yo salga de aquí, la gente no se dé de cuenta de que ya yo fui desechado de parte de Dios. Nunca le importó con Dios. Usted ve a David. La diferencia de David era que David tenía más seguidores que Saúl. Pero David reconocía, se humillaba. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia, pero el que le encubre no prosperará. Hoy vivimos en una sociedad que a lo bueno le llama malo, a lo malo le llamamos bueno. Una generación que quiere los beneficios de Dios, pero no quiere someterse a Dios. Quiero el pan, quiero el dinero, quiero la provisión, quiero la bendición, quiero que Él me proteja. Vivimos de resguardo, quizá no literalmente hablando, pero disfrazado. Estamos llenos de resguardo esto y estamos reemplazando a Dios. La Biblia dice que Él es tu guardador. Él te guardará de día y de noche. Ninguna plaga tocará tu morada. Si tú crees que Dios no es suficiente y necesitamos algo más, ese pensamiento, ese deseo disfrazado nos está diciendo que estamos moviendo a Dios del lugar. No me están entendiendo, están aquí conmigo. O sea, ese es el problema del hombre. Una generación, vuelvo y digo, que a lo malo le llama bueno, a lo bueno le llama malo, que quiere los beneficios de Dios pero no se somete a Dios. Ahí estaba la multitud, seguían a Cristo. Y Jesús mismo le dice en Juan capítulo 6: ustedes me siguen porque comieron el pan y se saciaron. No hay ningún tipo de compromiso. Al final ustedes me van a terminar sustituyendo a mí por el bienestar de su vida. Y cuando vino el momento difícil de la cruz, de la oscuridad, la persecución de Cristo, todos los discípulos se fueron. Los que recibieron milagros, los que recibieron la vista, los que recibieron la audición, los que recibieron el habla, los que fueron sanados de la lepra, algunos que fueron levantados de los muertos, otros que Dios le enderezó los pies y lo hizo caminar, no estaban ahí, estaban gritando: crucifícale. Ya no era Osana el hijo de David, porque la generación que estamos en una generación que no, vuelvo y digo, no es que niega a Dios, no es que desconoce de Dios, pero lo reemplaza, lo sustituye por cosas sin darnos de cuenta. Y la Biblia dice: donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. ¿Cuál es el mayor anhelo del corazón de la iglesia? ¿Ser famoso, tener dinero, tener posesiones, bienes materiales, o caminar con Dios sin importar el costo y el precio que tengamos que pagar? Pero qué ánimo de ustedes. Porque eso es lo que nos están vendiendo, un evangelio que se trata de beneficios que yo puedo conseguir, que yo puedo lograr. Una vez yo conversaba con una persona y llegábamos a la conclusión: hay gente que fuera de Dios no fueron nadie, no tuvieron una imagen, nadie lo conoció, pero ahora vienen al evangelio buscando fama, buscando imagen, buscando cotizarse. Y ese es el reemplazo, sin darnos de cuenta. Estoy en Dios, pero reemplacé a Dios por mí mismo. Reemplazo a Dios por mis comodidades, reemplazo a Dios por mi bienestar. Cuando las cosas no van bien, entonces me alejo. Dios mío, a su nombre sea la gloria. Vivimos en un tiempo donde lo correcto parece incorrecto, lo incorrecto se celebra. Y la pregunta, escribí aquí, no es ¿dónde está Dios? Nos seguimos preguntando todavía, ¿sí o no? ¿Dónde está Dios? La pregunta no es ¿dónde está Dios? ¿Sabe cuál es la pregunta? Note, ¿dónde puso el hombre a Dios? ¿Dónde fue que lo puso? ¿Dónde está Dios? No, ¿dónde lo puso? Un ejemplo, digamos que Dios, un ejemplo nada más, que Dios es esto. Es el lugar de Dios. El problema no es dónde está Dios. El hombre lo toma y lo mueve del lugar, lo reemplaza. Yo no te quiero aquí, quédate acá mejor. El mundo entero grita, se pregunta, ¿dónde está Dios ante la injusticia? ¿Dónde está Dios ante todo lo malo que está pasando? ¿Dónde está Dios cuando matan a una persona? ¿Dónde está Dios cuando alguien muere de una enfermedad? ¿Dónde está Dios ante el caos y las guerras que se están levantando hoy en día, nación contra nación? ¿Dónde está Dios? La pregunta no es ¿dónde está Dios? Pablo nos está enseñando, Dios nunca se ha movido de su lugar. Él ha estado sentado en el trono toda la vida y nadie lo va a mover ahí. El problema es que el hombre lo sustituye del lugar donde él debe estar, en el corazón del hombre. Lo reemplaza y la pregunta es ¿dónde
puso el hombre a Dios. No es dónde está Dios, dónde lo has dejado, dónde lo has puesto, qué posición le diste a Dios en tu vida, qué lugar tú le has entregado a Dios. Saúl lo puso como algo más, era como un amuleto, era como una alternativa. Para David no era eso, para David Dios era todo y era lo único que él tenía. Sin Dios no podía vivir. Mire cuando Saúl peca, óigame delante de los ancianos, mire cuando David peca: no aparte de mí tu Santo Espíritu. No me importa lo que la gente piense, entiendo que no hice las cosas bien, entiendo que cometí un error, pero lo que me importa es volver a ganar tu favor. No te apartes de mí, devuélveme el gozo de la salvación. Se tiene que levantar una generación que vuelva a poner a Dios en su lugar. ¿Alguien entiende en esta noche lo que estoy diciendo? Cuando el hombre saca a Dios de su vida, algo ocupa ese lugar. Repito, estamos en enseñanza. Cuando el hombre saca a Dios de su vida o lo mueve del lugar donde Dios debe de estar, algo ocupa ese lugar. Ese lugar nunca se queda vacío, jamás, jamás. Y lo más peligroso no es que Dios castigue, porque mire lo que dice el texto, verso 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Le hablaba como la escala de la decadencia del hombre. Hablamos de una evolución, pero en realidad el ser humano no está evolucionando. Hay una decadencia. Mire cómo empieza: de imagen de hombre corruptible, imagen de hombre. Cambian la imagen del Dios incorruptible en una imagen de hombre corruptible, que se corrompe, que deja de ser. Me estoy explicando. Después de esa imagen va cayendo, la escala va hacia abajo. Ahora dice de aves, los que vuelan. Después de las aves, la segunda escala más baja, cuadrúpedo. Y luego termina reptiles, lo que se arrastra. O sea, Pablo no está utilizando de una manera inconsciente, sino deliberada todo este ejemplo. Cambiaron la imagen de Dios. Primero empezaron adorándose a sí mismo. Cuando usted ve cómo el pueblo se aparta de Dios, históricamente hablando, bíblicamente hablando, cambian la imagen del Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible. Dejan de adorar al Dios incorruptible para adorar imagen de hombres corruptibles. Y le explicaba el miércoles pasado, es allí donde la iglesia sustituyó el culto a Dios a un culto al hombre. Esa es la realidad. O sea, ya lo que predomina no es la imagen de Dios. Bueno, ¿quién va a predicar hoy? Hay iglesia, la hablaba, mundialmente, que si el pastor principal no va, la gente decide: yo no voy al culto ahora. Y aunque tú no lo quieras aceptar y reconocer, es que la adoración y el lugar de Dios fue sustituido por el hombre. Sé que nos van a decir mucho amén, pero es el contexto de la humanidad. Honramos más la imagen de un hombre que la imagen de Dios. Se respeta más la opinión y la palabra de un hombre que la palabra de Dios. Hoy en día, vuelvo y digo, yo veo gente con una autoridad pero tan grande, tratando de desafiar la autoridad de la escritura. Usted puede decir: yo entiendo que de repente hay algunos errores de traducciones, etcétera, pero es la palabra de Dios. ¿Cómo yo le puedo dar más peso, más importancia a la palabra de un anciano? Puede ser un líder que tenga 80 años usado por Dios, que algo que tiene más años de antigüedad. No sé si usted está aquí conmigo. Y ese es el problema del hombre, el lugar donde ha puesto a Dios. Qué silencio, Dios mío. Ok, Señor, úngeme para seguir levantando mi voz en esta generación. Y ser como un tabano. ¿Sabe lo que era un tabano? El tabano era un insecto que se utilizaba para, lo metían ¿cómo le puedo decir? En frasco. Y ese insecto se utilizaba cuando los soldados iban a las guerras. Y esos lugares de campo muchas veces se dormían por el cansancio, toda esta cosa. Y los tabanos eran esos insectos que te picaban, que cuando el soldado se dormía, el tabano hacía que se volviera a levantar. Y Dios tiene tabanos en esta generación. Habrá algunos tabanos aquí en este lugar. No, Elías, tú no eres el único, tú no eres el único. Hay 7,000 rodillas que no se ha doblado a Baal. Todavía hay una generación que dice: no voy a negociar la verdad de Dios, no voy a negociar los valores, no voy a negociar los principios. No soy extremista, pero también me voy a parar en el centro. No me voy a ir allá ni me voy a ir acá. Yo me paro en esto. Este es lo que dice la escritura, este es lo que dice la palabra. A Jehová nuestro Dios uno es. A él amarás con toda tu fuerza, con toda tu alma, y luego a tu prójimo como a
a ti mismo. No puede ser el prójimo primero que Dios. Primero Dios y después el prójimo. Primero la parte vertical de la cruz y luego la parte horizontal. No vamos a negociar la verdad. Tendrás que matarnos, diablo. Pero hay Nabó en esta generación que le van a decir a Jezabel y acá: no te voy a vender mi viña, no te la voy a entregar. Yo todavía creo en la integridad. Yo todavía creo en la santidad. Yo todavía creo que Cristo viene pronto. Yo todavía creo que hay que caminar en la voluntad de Dios. Yo todavía creo en la oración. Yo todavía creo en el ayuno. Yo creo que este libro es palabra de parte de Dios. Que esta palabra cambia, transforma, liberta. A su nombre. Escúcheme, por favor. Lo peligroso no es que Dios castigue, porque dice la Biblia, lea, esta parte de Dios no nos gusta. Toléreme, por favor. Esta generación, al igual que Pablo, no es nuevo lo que podemos estar viviendo. Ya Pablo lo lidió. Hemos construido un Dios a nuestra manera, a nuestro antojo. Un Dios de amor, cero justicia. Y Dios es amor, pero es justo. Y el amor de Dios no es injusto, es justo. ¿Me estoy explicando? Un Dios de misericordia, pero un Dios cero santidad. Ya, o sea, hablar santidad, eso no es bíblico. Ya toda esa frase, todas esas palabritas las estamos sacando. Quisiéramos tacharlas de la Biblia y de la iglesia. Cuando Isaías, antes de encontrarse con Dios, decía: ay de ellos, ay de ellos, ay de ellos. Capítulo 6 cambia el mensaje: ay de mí. ¿Por qué? Ve los serafines que adoraban. Y yo no veo un texto que dice: Dios es amor, 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 justo, justo, justo. Pero decía: santo, 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 Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Versículo 25 dice que, perdón, 24. Por lo cual Dios también los entregó. ¿Qué hizo Dios? Ahora voy a explicar ese punto para que no veamos a Dios como malo. Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó. El peligro no es que Dios castigue. Anote esto, por favor. Lo más peligroso es cuando Dios entrega al hombre a lo que él mismo escogió o al deseo del corazón. Aquí Dios no está tomando al hombre de manera arbitraria y bueno, lo voy a entregar, piérdanse. No, 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 no. El corazón del hombre, su deseo está en lo malo. Lo bueno está delante de sus ojos. Yo no quiero eso, yo quiero lo malo. La verdad está enfrente de ellos. Yo no quiero verdad, yo quiero la mentira. Dice el texto, si usted lee el siguiente texto, dice que cambiaron la verdad de Dios. Verso 25, ¿por qué? Por la mentira. Así que no es que Dios le está cogiendo a expensa de ellos. Dios le dice: lo entrego, que se pierdan. Que no, 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 no. Sencillamente Dios, escúcheme, Dios, no es que Dios castigue, sino lo peligroso es cuando Dios entrega al hombre a lo que él mismo ha escogido. Entonces, la pregunta es: ¿puede el hombre ahora levantar el dedo y decir: tú eres malo, Dios, tú eres injusto? Mira, la gente se pierde porque tú las entregas. No, es el deseo del corazón del hombre. Aunque la verdad está frente a ellos, no la quieren. My God. Y le hablaba de eso el miércoles pasado. Mire, el contexto de Moisés con el pueblo. Ellos no querían relacionarse con Dios directamente. Les gustaba saber de Dios a través de alguien, porque le alimentaba o le daba más sensación la imagen de un hombre corruptible, que Moisés era un hombre ungido, pero al final era un hombre corruptible como usted, como yo. Nos vamos a corromper, este cuerpo a volver al polvo. Que la imagen de Dios, cuando Dios empezó a hablarle, que ellos escucharon a Dios, dijeron: no queremos oír la voz de Dios. Habla tú con Dios y tradúcenos después. Y estamos en una generación que quiere traducir a Dios, donde muchas personas están traduciendo a Dios, donde están tratando de definir a Dios. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo acá. Cuando Moisés le es quitado 40 días, 40 noches y se va al monte, ¿sabe lo que hace? Se levantan un ídolo. Porque hay gente nada más que basta con que tú le quites los dioses de imágenes de hombres corruptibles para que se revele el corazón de ellos. Déjeme tomar agua. A su nombre. El hombre entra en una sustitución. Le hablaba, ¿se acuerda acerca del deporte? Cambiaron lo indispensable, cambiaron lo necesario, cambiaron lo importante.
por cosas efímeras. Dice la Biblia, primero cambiaron la gloria del Dios incorruptible en el verso 21 por imagen de hombre corruptible. Luego cambian la verdad por la mentira. El hombre no se quedó vacío, hizo un intercambio. Estamos en una generación que nos gusta el intercambio. Y así mismo estamos intercambiando a Dios. Vuelvo y digo, por cosas. No es que a Dios lo sacamos de nuestra vida. Él está, pero no está en el lugar que debe estar. Lo reemplazamos de su lugar. O sea, quiero que mediten en esto, please. Este servidor que le está hablando, yo medité en esto que le acabo de decir. Lo peligroso, muchas veces no nos damos de cuenta, no es que Dios no está en nosotros. Está, pero lo hemos sustituido del lugar donde Él merece estar. No sé si me estoy explicando acá. No es que lo sacamos por completo en esta vida, pero los movimos de esa prioridad que tiene que tener en nosotros. El hombre cambió lo eterno por lo temporal, cambió la verdad por la mentira. Hoy muchos no rechazan a Dios frontalmente, pero lo sustituyen por dinero, por placer, por apariencia, por redes, por ego. Todo lo que reemplaza a Dios se convierte en idolatría. Todo. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos? Y siempre hago mención de eso en las redes sociales, deslizando. ¿Cuánto tiempo al día? De hecho, Tito tiene algo, por lo menos no sé lo que tiene Tito todavía, que él me tira semanalmente el tiempo que yo tuve en contacto con él. Tito me tira, bueno, esta semana tuviste 48 minutos y tanto en Tito. Y eso es bueno porque tú te das cuenta cuánto tiempo tú estás invirtiendo semanalmente. Tú sacas un cálculo diariamente, tú le das a las redes sociales y cuánto tiempo tú le das a Dios. A su nombre. ¿Qué hizo Dios a causa del deseo y de la decisión del hombre? Dice la Biblia, verso 24. ¿Estamos aprendiendo algo, iglesia? Pregunta, ¿estamos aprendiendo algo? ¿Le está bendiciendo esto? Dice que Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshogaron entre sí sus propios cuerpos. El énfasis aquí no es que Dios, vuelvo y repito, Dios lo toma de manera arbitraria y Dios lo entrega. Porque esa es la idea que nosotros hemos tenido toda la vida, no. Sino que al entregarlo, Dios lo deja a expensa del deseo y de la decisión del corazón. Y no porque no lo ha tratado previamente. Dios ha venido tratando con el hombre paulatinamente, ha sido paciente. Ok, esta es la verdad, haz esto no está bien, esto está bien. Pero el hombre endurece el corazón. Dice la Biblia que dice el necio en su corazón a Dios, que fue lo que empezó. Dios se le reveló, pero tomaron la revelación de Dios y la escondieron, la suprimieron. A su nombre. Dios, anote esto por favor, respeta la decisión del hombre. En este punto, Dios le dice, eso es lo que tú quieres. ¿Qué tú quieres? La mentira. ¿Qué quieres? Imagen de hombre corruptible, cuadrúpedo, aves, reptiles. Ok, si eso es lo que tú quieres, yo he estado tratando de convencerte. Que voy a hacer un paréntesis, capítulo, y explicar. Cuando la Biblia habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que dice que no tiene perdón en este siglo y en el venidero, yo lo he explicado en otras ocasiones, déjeme explicarlo de nuevo. No quiere decir que nosotros lo hemos mal interpretado, que la blasfemia es hablar mal contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está moviendo, está sanando a alguien y tú estás criticando, blasfemaste. No, eso no es blasfemia, porque si fuera así, todos nosotros, incluyendo este servidor y todos ustedes que están aquí, los que me ven detrás de las redes sociales y los que no me están escuchando ahorita mismo, no tuviéramos perdón ni en este siglo ni en el venidero, porque todo antes de Dios y en Dios hemos cuestionado, criticado algo que Dios ha estado haciendo, porque al final nuestra mente humana es limitada y muchas veces lo que nosotros podemos ver que no está Dios, está Dios, y lo que podemos ver que está Dios muchas veces no está Dios. No sé si me doy a explicar en lo que estoy diciendo acá. Me estoy explicando en lo que estoy diciendo acá. Ahora, el detalle aquí le he explicado. La palabra blasfemia en su etimología tiene que ver con una resistencia consciente y de manera constante ante la convicción del Espíritu Santo. Ahora, si existe un pecado que no tiene perdón, quiere decir que la sangre de Cristo no puede limpiar ese pecado, número uno. Si existe un pecado imperdonable porque no lo hemos interpretado correctamente, quiere decir que Cristo no murió por la blasfemia. Hubo un pecado por el cual Él no murió. Este pecado no murió porque es imperdonable. Él murió por todos los pecados y la sangre de Cristo limpia todos los pecados. Entonces, pastor, ¿qué significa blasfemia? Que si cometo ese pecado, dice que no tengo perdón ni en este siglo ni en el venidero. La blasfemia, repito, no es la resistencia consciente y de manera constante a la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es que convence al hombre de juicio? El Espíritu. ¿Quién convence al hombre de justicia?
Pero ayúdame, iglesia, vamos, ánimo. ¿Quién convence al hombre de justicia? ¿Quién convence al hombre de pecado? Ahora, si yo resisto a quien me convence para que yo llegue a Cristo y mis pecados sean lavados y perdonados, ¿cómo entonces voy a tener el perdón de Dios? Y si no tengo el perdón de Dios porque estoy resistiendo la obra del Espíritu Santo y muero en ese estado, obviamente en esta tierra no tuve perdón porque resistí la obra del Espíritu. En el venidero tampoco lo voy a tener. Es como dice la Biblia, le explicaba en el libro de Juan capítulo 6, en el versículo 31, 32 por allá, dice que el que rehúsa creer en el Hijo, ya la ira de Dios está sobre él y no verá la vida. La incredulidad es un pecado imperdonable siempre y cuando te mantengas en él. Cuando tú decides romper con esa condición, entonces hallas el perdón de Dios. Porque solamente Dios puede salvarte, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que sea salvo. ¿Cuál es el medio de la salvación? Creer. Si tú no crees, ¿cómo te vas a salvar? Y para creer necesitas acceder y cooperar con la obra del Espíritu Santo para que Él te convenza. ¿Quiénes estaban aquí? Los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, todos los que Jesús hacía. No solamente la liberación de este niño, los milagros que echaba fuera demonios, no, todas las obras que Jesús hacía, él decía: yo echo fuera los demonios por el Espíritu Santo. No están aquí. Mateo capítulo 12 versículo 28, y volvemos de nuevo. Mateo 12, 28. Todo Jesús hacía milagros por el Espíritu. Salvaba a la gente por el Espíritu. Sanaba a los enfermos por el Espíritu. Echaba fuera demonios por el Espíritu. Predicaba por el Espíritu. Todo lo que él hacía era por el Espíritu. Pero ellos resistían lo que Cristo hacía, que no era por él, sino por el Espíritu. A resistir esa obra del Espíritu en Cristo Jesús, ellos mismos estaban entrando en ese pecado imperdonable, no porque no haya perdón, sino que resistían la obra del Espíritu. Mire lo que dice aquí: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros que no es Dios. ¿Por qué echaba fuera los demonios? Por el Espíritu. Dígalo conmigo, por favor, por el Espíritu. Grítelo, por el Espíritu. A su nombre. Entonces vemos que toda la obra de Cristo era por el Espíritu. Entonces ellos la resistían constantemente. Romanos de nuevo, capítulo 1, versículo 24. Dice que Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshogaron entre sí sus propios cuerpos. El juicio más fuerte no es el castigo, es cuando Dios deja de intervenir. Anote esto, por favor. Esta palabra, Dios los entregó, está hablando de un juicio. Ahora, repito de nuevo para que lo tengamos claro, no es que Dios lo tomó, porque están algo que se llama la doctrina o el punto de vista de los calvinistas, que viene de Jacobo, de Juan Calvino, el otro es Jacobo Arminio. Los calvinistas, ellos creen en la soberanía de Dios, que yo creo también, pero de una manera estirada. O sea, Dios decide quiénes se salvan y Dios también decidió quiénes se van a perder. No, yo no lo veo de esa manera. Dios sabe quiénes se van a salvar y sabe quiénes no lo van a hacer. Ahora, los que se salvan por la gracia, la misericordia y la obra del Espíritu Santo a través del sacrificio de Cristo. Pero quienes se pierden no será porque Dios ha decidido que fuera así. Dios tiene algo llamado presciencia, que está en Romanos 8, 29. Los que antes conoció, lo predestinó. La predestinación de Dios no es un asunto arbitrario. Dios predestina porque Él tiene la capacidad de ver, conoce pasado, presente y futuro. Y Dios ve que hay gente que por más que Él la trate, por más que le ponga la verdad enfrente, por más que le hable la palabra, endurece el corazón. La Biblia dice que el faraón endureció el corazón, ¿sí o no? Mira, este es un ejemplo sencillo. Dios dice más adelante que Él endureció el corazón del faraón. ¿Han leído eso? Ahora, no tengo el tiempo de llegar allá, no me va a dar, pero léalo en casa, por favor, hágalo y se dará de cuenta para que entienda un poco el tema de la soberanía de Dios. La Biblia, cuando dice que Dios le endureció el corazón al faraón, cuando explica eso, esa palabra aparece en el libro de Éxodo, aparece después que textos anteriores digan y afirmen que el faraón, al ver lo que Moisés hacía de parte de Dios, endureció su corazón. Ahora, ¿qué Dios hace? El endurecimiento que ya faraón había hecho con su propio corazón, Dios sencillamente hace que ese endurecimiento, faraón siga en esa decisión. No sé si me estoy explicando lo que estoy tratando de decir en esta noche. ¿Me entiende lo que estoy tratando de decir? No es que Dios
endureció de manera arbitraria. Yo voy a endurecer al faraón porque él se tiene que perder y porque tiene que estar el corazón endurecido. No, primero el faraón endurece y Dios dice, ok, yo te entrego el endurecimiento de tu propio corazón. Ahora, que tu corazón endurecido no buscó a Dios, no es responsabilidad de Dios. Tú lo endureciste. Sencillamente yo te dejé a rienda suelta de tu propia decisión y de tu propio deseo. Dios mío. Repito, el juicio o el castigo más fuerte no es lo que Dios hace, sino cuando Dios deja de intervenir. Dice que Dios los entregó a la inmundicia, número 1, en las concupiscencias de sus corazones. ¿Y qué pasó? Deshogaron entre sí sus propios cuerpos. Viene de allá. La hablaba hace algunos miércoles atrás, no fue el miércoles anterior, de todo esto que está pasando y que los terian. Ahí está en la Biblia. Algunos tomaron imágenes de animales, reptiles, aves, cuadrúpedos desde aquí. Y le hablaba de que el cerebro tiene 4 partes, que está la parte del cerebro límbica, la neocortés, está la parte del cerebro, la prefrontal, no sé si menciono bien la palabrita, y hay una parte del cerebro que la tenemos todos que se llama la parte reptiliana. Que esa parte tiene que ver con una parte como de supervivencia. Allá no hay razonamiento, se decide por instinto. Nosotros tenemos una parte, aunque son un poco difícil de digerir, indáguelo, eso lo comprobó la ciencia animal, que es por instinto. Cuando tú te sientes amenazado, tú inmediatamente accionas o reaccionas, más que todo por ese instinto de esa parte del cerebro reptiliana. Como expliqué que según la ciencia también hay explicaciones para la gente que siente como ese deseo desenfrenado por gente de su propio género o de sexo. Y le hablaba del tema del hombre. El hombre, dentro del hombre, todos nosotros los hombres, los masculinos, tenemos una parte femenina. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de hombre, no está hablando de varón, está hablando de varón y hembra. Pero todo varón tiene una parte femenina adentro. ¿Lo sabía usted? Los machistas van a decir, yo que prendo eso, pastor. Fuera, diablo. ¿De dónde salió Eva? ¿De dónde la sacaron? ¿Qué era Eva? ¿Varón o mujer? Si salió varona, mujer, sexo femenino, es porque adentro del hombre está eso. Pastor, estoy confundido, explíqueme más. Le explicaba científicamente que quien decide el sexo del bebé no es la mujer, es el hombre. La mujer nada más tiene X, el hombre tiene X y Y. La mujer no puede determinar si es niña o si es varón. Eso lo determina el hombre, porque el hombre tiene XY. Es decir, ese XY tiene parte masculina y tiene parte femenina. Ahora, algunos, por no entender su anatomía, desarrollan de manera desenfrenada, se inclinan a una de esas partes más, desarrollan esa parte más femenina que están en ellos. Por causas, razones, motivo, desviación de Dios. Cuando Dios pierde el lugar que debe de tener en el corazón del hombre, el hombre queda en una oscuridad. Y no solamente que queda en oscuridad, sino que el hombre se va degradando de manera paulatina. Dios le dice al hombre, no comerá del árbol de fruto del bien y del mal. El día que lo haga va a morir. Pregunta, en términos humanos, ¿murió Adán el día que él comió? ¿Cuántos años vivió Adán? No, en términos humanos, espiritual sabemos que sí. Porque la Biblia dice que para Dios un día como 1000 años y 1000 años como un día. Adán vivió 930 años, Adán no vivió 1000 años. Nadie vivió 1000 años. Eso quiere decir desde un punto de vista técnico espiritual que Adán murió el día que él comió del árbol. Ni siquiera vivió 2 días, porque a los ojos de Dios 1000 años como un día. ¿Me entienden? Pero en términos físicos, él no muere inmediatamente cuando prueba del fruto. La vida de Dios eterna empieza a salir de manera gradual, paulatina, progresiva del hombre. Vive 930 años y después los días se van acortando y se van acortando. Llega la etapa de Noé y dice, los días del hombre serán 120 años. Y cuando llega Moisés en el Salmo, a través de David, dice, lo más fuerte del hombre, 80 años. Parece que no estoy hablando con gente que le vive. Ve, pero de manera paulatina. Es decir, de hecho, Salomón habla de esto y dice que el hombre cuando hace el mal y no ve el castigo inmediatamente, él insiste en hacerlo porque piensa que no hay nada. Y algo que le expliqué que manejan en cierta medida, y es bíblico, los judíos, que tiene que ver con los ángeles que se encargan de la toma de decisiones. Dios no toma decisiones en asuntos legales, no lo hace Dios.
él tiene, ¿cómo le puedo decir? Custodios, como tienen acá abajo las leyes, policías que se encargan de aplicar este tipo de cosas. Hay gente que han esquivado y transgredido leyes aquí abajo. El hecho de que todavía tú no estés detrás de una guerra no significa que el gobierno no te esté dando seguimiento. Y después de 5 años tú dices, pero ahora sí, es que venían buscando evidencia, prueba. Entonces los ángeles juegan con algo llamado la ilusión del tiempo. O sea, tú lo hiciste ahora, no pasó nada, pero ellos van fabricando eso hasta que llegue, muchas veces llega en el mejor momento de nuestra vida, que decimos, ¿y por qué me pasó esto ahora? Pero si revisamos el cassette, hicimos siembras atrás de cosechas que estamos viviendo ahora. El problema es que no conocemos la justicia de Dios, queremos el amor de Dios nada más. Por eso, en lo personal, no me quejo de nada. Yo voy como para 19 años sirviendo a Dios, 20 años. Pero yo hice tanto mal en el mundo. Y algunos de ellos consciente y conscientemente entendió que tú sabes, el hecho de que tú seas cristiano y naciste en nueva criatura y todas las cosas había pasado, no significa que cosas que tú hiciste allá no se va a cosechar ahora acá. Eso es serio, no es mi tema ahora, no me daría el tiempo de explicar eso. Por eso la Biblia dice que lo que el hombre siembra, que siembra para su carne cosechará corrupción, que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Y luego implica y le da un ánimo, porque ahora tú te convertiste, tú estás caminando bien, tú estás haciendo lo correcto, tú estás buscando a Dios, pero te empiezan a salir cosas de allá atrás y tú dices, pero ¿por qué ahora si yo estoy haciendo la cosa bien? No es que estás haciendo algo mal ahora, sencillamente es que te están cobrando factura de allá atrás. Y ahora para Pablo motivarte a no dejar de vivir la vida correcta, con buenas actitudes y acciones que está llevando en Dios ahora, dice, no dejemos de hacer el bien, no desmayemos porque a su tiempo segaremos. Es decir, el bien que tú estás haciendo ahora en Dios no te lo van a dar inmediatamente, puede que de 10 años, 15 años, 20 años, pero algo sí tengo que decirte, Dios no se olvida de ninguna semilla que tú haces, de ninguna cosa que tú haces. Todos tus efectos van a tener una causa positiva o negativa. Así que si estás haciendo bien, no importa el mal que estés experimentando ahora, siga haciendo lo bueno, no desmayes, dice Pablo, porque en el tiempo de Dios también va a llegar, cuando menos lo esperes, también te va a llegar el momento bueno. Entonces verás las benevolencias del Dios eterno en tu vida. ¿Alguien lo cree en esta noche? Ok, volvemos de nuevo a su nombre. Yo amo los miércoles, usted no tiene ni idea. Y ahora más. Entonces la Biblia dice que Dios los entregó. Ya explicamos eso, no quiero redundar mucho en eso. ¿Cuál fue la razón de eso? Vuelve y digo, Dios dejó de intervenir. Dejó de intervenir. Si Él es el justo, Él es el bueno. Cuando Dios interviene, la verdad de Dios está ahí. A la verdad de Dios, al Dios dejar de intervenir, entonces la verdad se retrae. Entonces la justicia se retrae. Y Dios lo deja a expensa del deseo y de la decisión de su corazón. ¿Dios es malo? No. Sencillamente Dios lo entregó al deseo. ¿Y por qué esta persona viene así? Lo entregó al deseo de su corazón. Pues digo, a lo malo, todo esto está pasando. Una generación corrompida que está cambiando los principios, los valores de la palabra de Dios. Y ahí estamos metiendo. Eso viene de la escritura, porque en estos días entendí, no es lo mismo los padres de la iglesia que los padres apostólicos. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. Ok, entonces cuando usted ve la historia de la iglesia, los padres apostólicos más que todo, porque muchos de los padres de la iglesia, no todos, pero la mayor parte de ellos eran gente que tenían concepto ya cuando empezó el tema del catolicismo con el respeto que se merece. Y empezó ese movimiento con Constantino ecuménico. ¿Ecumenismo qué? Unir toda la religión en una sola. No hay diferencia entre ustedes, nosotros, acá unámonos. Y eso es lo que se nos está vendiendo disfrazadamente. Y nosotros estamos comprando esa mentira y desechando la verdad. Y vuelvo y digo, le explicaba, y por ahí le voy a poner el video como un ejemplo en el momento propicio dentro quizás de esta serie, o que Dios me lo permita, porque tenemos que alertar al pueblo de Dios. Escuchaba en estos días en Tito, un pastor que se para, le decía iniciando, y dice, 30 años pastoreando, pero él dice que él tenía tendencia y le llamaba la atención a los hombres igual que él y todo lo demás. Es más, se lo voy a mandar de grupo para que usted lo vea literalmente y no piense que yo estoy alterando. Y él dice, y me di de cuenta de que Dios me ama. Claro, Dios te ama como tú eres, pero no ama lo que tú estás haciendo, y esa práctica no te va a llevar a él. Entonces dice, lo más difícil que tuve que lidiar, la Biblia dice que la verdad os hará libre y conoceremos la verdad. Y la verdad no era que tenía que cambiar la inclinación que yo tenía por los hombres, sino la verdad era que tenía que ser libre del sistema religioso. Que usted va a escuchar esa palabra repetitiva en esta generación. Cuidado. Porque esa frase, no, yo no soy religioso, la religión y todo lo demás, todos. Y mira, indague la etimología de la palabra religión. Todos somos religiosos, olvídese de eso.
Todos somos religiosos. El que le da culto a un ser, a una criatura, a alguien que ve, a alguien que no ve todo. La religión es un comportamiento, una cultura, principios, valores que tiene que seguir. Todos lo somos. El problema es el concepto que le hemos dado, y en ese concepto la iglesia se está desviando. Y él dice: ahora fui libre, y explica ahí mismo: mi conciencia se elevó y entendí que Dios me acepta tal y cual como soy. No tenía que cambiar. Ahora dejé salir de la vida escondida que tenía, y ahora le hice pública. Y el montón de comentarios abajo: no, yo también soy homosexual. ¿A dónde queda la iglesia? Yo voy para allá. O sea, ¿lo estamos acusando? No. ¿Lo estamos señalando? No. Sencillamente que eso no está bien, y yo no le voy a llamar nunca. No importa. No es que yo sea malo, no es que yo sea injusto, no es que esté atacando a nadie. Sencillamente lo malo es malo. No le puede llamar lo malo bueno ni a lo bueno malo. No está bien. No está bien. Y si nosotros no nos paramos en este tiempo, sus hijos van a sufrir toda esa locura. Hay que entender que estamos en un tiempo cruel y difícil. Se está bajando el estándar de matrimonio. Ya no es necesario casarse. Eso es un papel. Es un papel. ¿Por qué? Entonces cuando tú compras el vehículo, tú coges el papel. Es un papel, no lo cojas. Cómprate una casa y que no te den el papel. Es un papel nada más. Pero lo contextualizamos en cosas espirituales. Una generación que está bajando los morales, los valores. Gente que se bautizaron en agua, ahora un bautismo diferente. Mi pastor hablaba en estos días. Yo tuve una reunión el lunes, terminé con ustedes. Yo tuve una reunión hasta las 12, la pastora sabe. Y hablaban de todo eso. Cualquiera que se debía a la doctrina, lo sacamos en esta cobertura. Porque ustedes no representan. Y estamos en eso. Literalmente, gente casada. No, esa no era mi alma gemela, esta acá. Ok, ¿qué le va a vender? Está bien, a todo lo que tú quieras. Mi pregunta es: ¿tú tienes hijos? ¿Cómo van a desarrollarse sus hijos? ¿Qué tú le estás enseñando? Que ellos pueden cambiar de pareja, que esto está bien, que esto está mal. Ok, eleva todo lo que tú quieras, haz todo lo libre que tú quieras. Pero tus hijos van a ver todo eso, y cuando ellos vivan ese escenario, entonces van a entenderlo. Y hay que pararnos por una generación, iglesia. Cuídate, preservativo, no. Hasta ese está, no voy a ver como decía, un papel no es un papel, es un pacto. Es un papel normal. Compra el cargo y no coja el papel, es un papel. Compra la casa y que no coja el papel, no firme los documentos. Haz un negocio y no coja el papel tampoco, de boca, hazlo. ¿Quién hace eso? Ninguno. Ahí no es un papel, ¿verdad? Acá sí. Llámeme religioso como usted quiera. Me voy a parar porque Dios nos llamó. Esa es nuestra identidad como iglesia. Nuestra identidad. Ayer hablaba con la pastora y le decía: tengo 3 meses, y Dios lo sabe, encerrado. Señor, dame claridad, porque hasta ahora estoy entendiendo un poquito, y le soy sincero, la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Hasta ahora la estoy entendiendo. ¿A qué tú nos llamaste? Explícame. Cuando el Señor me hace ver contento, yo digo: ok, ya entendí. A su nombre. Hay una generación detrás de nosotros, iglesia, se lo digo con temor y temblor. Repito, se lo digo con temor y temblor. Hay una generación detrás de nosotros. Verso 25, voy terminando. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No se la quitó Dios, Dios no le quitó la verdad, ellos la cambiaron. Reemplazaron. ¿Cuál es el tema? El peligro de reemplazar o sustituir a Dios. Al cambiar la verdad, tú estás cambiando a Dios. Porque ¿quién es verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es algo, la verdad es alguien. Voy de nuevo, la verdad no es algo, la verdad no es alguien. Mire la otra palabrita: no hay verdad absoluta. ¿Cómo? Es que una verdad tiene que ser absoluta, si no absoluta no es verdad. Estudie. No, yo no entiendo los conceptos y las definiciones de la gente. No hay verdad absoluta. Si la verdad no es absoluta, no es verdad. Para que algo sea verdad, tiene que ser absoluto. No puede ser parcial, no puede. Ahora, que nosotros como personas no tengamos siempre la verdad absoluta, entiendo eso. Pero hay verdad absoluta. Por ejemplo, la palabra de Dios es una verdad absoluta, no cambia. Jesucristo es una verdad absoluta. Él dijo: es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es absoluto. El reino que nosotros servimos es un reino eterno, permanente, es absoluto. ¿Qué está haciendo la cultura? No hay verdad absoluta. Cree lo que tú quieras. Nos están quitando a Dios disfrazadamente y no nos estamos dando de cuenta, iglesia. A su nombre. Mira, yo le digo esto y Dios sabe cuántas veces en secreto yo lloro y yo digo: wow. Pero yo fui acá y yo digo: 10 años no era así. No era así el evangelio. No era eso. No era eso lo que se hablaba en un altar. No era ese el pensamiento. No era esa la conducta. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedía? ¿A dónde?
Cuando tú revisas, tú dices, ok, pero si hubo todo lo que se habla hoy en día en las redes sociales, lo que la gente consume, todo lo que nos están vendiendo, no hay verdad absoluta, es un papel y todo lo demás, y nosotros estamos comprando toda esa cosa. Vuelvo y digo, no lo abraces para ti o abrázalo para ti. Lo único que te voy a decir, usted tiene hijos, si no lo tiene, lo va a tener. Y ellos van a crecer. Y cuando tú veas el comportamiento y su conducta, ahí tus ojos se van a abrir y vas a entender que había cosas que abrazaste que nunca debiste haber abrazado. Que había cosas que reemplazaste en tu vida que nunca debiste haber quitado. La Biblia dice, está bien, avancen, evolucionen, pero párense en el camino, en las sendas antiguas. Construyan el mañana, pero con el fundamento de ayer. No me lo saques, déjalo ahí, a su nombre. Dios nos ayude, iglesia, porque no es fácil. Le soy sincero, no es fácil. Le hablo de mi propia vida. ¿Cuántas veces he caído sin darme de cuenta, inconscientemente, en todas estas locuras y estas cosas? ¿Por qué? Por alejarnos de la verdad, de la palabra. ¿Qué hace Dios? Dios nos va a quedar entregando. Y hay gente que van a quedar entregada. Y una persona que en su momento le diga, ten cuidado con lo que está escuchando. No, es que literalmente, no, usted es un religioso. Está bien. Ahora hoy no creen en el infierno, no creen en esto, dejaron su familia, que para aquí, que para allá. Ok, por su fruto el árbol se conoce. Tú tenías la razón, tú estabas en la verdad, los frutos van a hablar. Yo estaba mal, yo estaba equivocado, los frutos van a hablar, tiempo al tiempo. Ya, ese es todo. No te quiero controlar, sencillamente estoy escuchando, me di de cuenta de lo que estás escuchando, te va a dañar la vida. No estás listo para eso, bájale. Yo no sé nada, imagínense yo yéndome literalmente hablando a las profundidades. No, yo hago mi pirigüeta y cabeza para abajo, pie para arriba, donde mis pies puedan tocar. Porque si me voy más, me voy a ahogar. Ya 2 veces sufrí esa experiencia. Es algo agónico. Usted no tiene ni idea de lo que han pasado por eso, que hemos estado en ese estado de ahogamiento. Dios mío, el agua se te está metiendo y tú tienes una desesperación y tú sientes, ay, que la vida se te va. Es duro. Y muchas veces nos ha pasado. Vuelvo y digo, estamos reemplazando a Dios. ¿Cómo se ve? El comportamiento del hombre, mire, dice Dios lo entregó, cambiaron la verdad de Dios, honrando y dando culto a las criaturas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Nuestro culto se la estamos dando a la criatura, culto al pastor, culto al líder. Bueno, depende de quién te adelante. Yo me paro y alabo y adoro. Ya no es a Dios, es a la criatura, no es al creador. Y vuelvo y digo, disfrazadamente, sin darnos de cuenta, hablo por mí también. No estoy hablando para allá, estoy hablando por mí también. Caemos en ese error. No me crean absolutamente nada. A mí, sin haberlo analizado, examinado y evaluado con la escritura, no me crean. Porque yo no soy Dios. Yo soy un ser humano que puedo equivocarme y puedo errar. Estaba Pablo y Silas enseñando en Berea. Eran gente de calibre. No hay ningún rabino, ningún apóstol, ningún profeta, ningún maestro hoy en día que llegue al nivel de Pablo. Ninguno. Hay apóstoles, profetas, rabinos que tienen 50 libros. Pablo nada más escribió 13 del Nuevo Testamento que tienen más peso que todos los libros que puedan existir hoy en día. Ningún hombre hoy en día ha visto lo que Pablo vio, llevado al tercer cielo, palabra inefable, resucitó muerto, los demonios a distancia, sin estar ahí decía, los demonios que se le tiraron a Eva, Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, conocían a Pablo, pero está en Berea y había una iglesia que abría la escritura, vamos a escudriñar. No porque tú me viniste con un doctorado y tú estudiaste aquí, allá, lo que tú dices, verdad, tú lo compras. No, déjame evaluar, déjame examinar. La Biblia dice, probar los espíritus para ver si son de Dios. Necesitamos ser probados. Dile a alguien eso, por favor, que ya voy a terminar. Me quedan 10 minutos. Dile, necesitamos ser probados. Todo tiene que ser probado. Dice la Biblia, examinar lo bueno. Los profetas hablen 2 o más que los demás juzguen. Todo tiene que ser examinado. No podemos creer a ciega absolutamente nada. A su nombre. Dice la Biblia en el verso 26, termino. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, cayeron en la mente de ellos se deformó. Hay una palabra que me gusta, que he utilizado en ocasiones. Ay, Jesús, se me va ahorita mismo. Pero dice la Biblia que su mente fue deformada. No aprobaron, dice la Biblia, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Déjeme buscar
el capítulo aquí, verso 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ok, pareciera ser Dios malo porque lo está entregando. No, no. Dios lo está entregando porque sencillamente ellos no aprobaron tenerlo en cuenta. Entonces Dios lo entregó, vuelve y diga, la decisión de su corazón, al deseo de su corazón. Rechazar a Dios, afecta la mente. Pueden anotar eso, aunque suene sencillo. Rechazar a Dios, reemplazar a Dios, sustituir a Dios, afecta la mente. Empieza diciendo el texto que profesaron ser sabios, pero se hicieron necios. Se pierde la capacidad de discernir cuando dejamos de tener en cuenta a Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Repito de nuevo, cuando dejamos de tener en cuenta a Dios, la mente es afectada, Número 2, se pierde la capacidad de discernir. Y al perder la capacidad de discernir, las consecuencias es que confundimos lo bueno con lo malo, justificamos el pecado. Justificamos el pecado. Y eso no está bien. Ahora, yo no estoy hablando de juzgar a alguien que ha pecado. Hay que restaurar, hay que amar, hay que levantar. Yo creo en eso. Y por la gracia de Dios, oro a Dios y le pido a Dios que me mantenga todos los años de mi vida. Nunca me he parado. Y Dios me guarde a tratar de señalar a alguno, no, yo creo en un Dios que cambia, que restaura. Pero el pecado no tiene justificación, nunca. Porque cuando el pecado es justificado, nunca es tratado. Porque ¿qué tú estás haciendo? Tú estás evadiendo las responsabilidades de tus actos y de tus decisiones, justificando o victimizando algo que no se puede victimizar, que no se puede justificar. No sé si me estoy explicando acá. Y vamos a leerlo con la Biblia, no me crean a mí. La consecuencia de que la mente se afecta, se pierde el discernimiento, la capacidad de discernir, se confunde lo malo con lo bueno, se justifica el pecado, se normaliza lo incorrecto, se vuelve normal. Esto no está bien. Y perdemos la dirección de parte de Dios. Verso 26, leemos. Quiero terminar el capítulo 1 hoy. Ya voy a terminar. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mujeres con mujeres, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, que recibieron asimismo la retribución debida de su extravío. Lo que ellos están recibiendo de parte de Dios es la retribución, el pago de su extravío. Ya, ese es todo. No porque Dios vuelve y digo, no, la palabra no es deliberada. Arbitrariamente los entregó porque Él quiso. Y ellos estaban bien. No, sencillamente que recibieron la retribución de sus decisiones y de sus deseos. 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí usted se da cuenta que hay gente haciendo lo malo, creyendo que están haciendo lo bueno, porque la mente, cuando el corazón y la mente se endurece, se deja de percibir, pierde sensibilidad a la voz de Dios. Una de las cosas más peligrosas que nos puede suceder es cuando el corazón se endurece. Y la Biblia habla de eso en el libro de Hebreos. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué implica eso? Cuando Dios habla y no hay obediencia a la voz de Dios, a la instrucción de Dios, a la dirección de Dios, el corazón empieza a endurecerse poco a poco, donde el corazón ya deja de percibir, esto no está bien, esto está mal, tú lo empiezas a endurecer, no, hasta que llega un punto, bueno, como le acabo de poner un ejemplo, no me malentiendan, no estoy aquí señalando un ejemplo nada más, y Dios conoce la intención del corazón. Entonces ya yo me salgo del closet y todo, y esto es normal, y bueno, nos besamos en la calle, somos pareja, no pasa nada, y hay que aceptar eso. No es que la iglesia está falta de amor, no estamos falta de amor precisamente por amor. Te estamos diciendo, eso no está bien, está mal, no lo voy a aceptar. No podemos aprobar eso. O sea, tú me vas a decir que mis hijos tienen que ver eso como algo normal. No. Y cada día se normaliza más todas estas cosas. Es normal ver a alguien que se está muriendo y la gente grabando para subir el videito. En vez de ayudar a la persona a socorrerla, es normal. Como decía mi pastor, no es normal. Hay cosas que no son normales, que la estamos normalizando. No es normal. No, iglesia, no es normal estas cosas. Una sociedad corrompida a su nombre. Y el nivel más peligroso, conclusión, dice la Biblia, versículo 29, estando atestado de toda injusticia. Mira el comportamiento, amado, por su fruto. No creamos en palabras bonitas, por sus frutos los vamos a conocer. Un árbol bueno no puede
No es que quiere, un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede, no hay manera que pueda dar fruto bueno. Es contra la naturaleza. Si la semilla es mala, los frutos serán malos. Si la semilla es buena, los frutos serán buenos. Y todo se reproduce de acuerdo a su género. Dice que estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. El mal que no existe se lo inventan también. Desobedientes a los padres. No es normal. No, más, porque lo que pasa es que usted no está en mi tiempo. No es normal. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Suélteme con eso. Que tus días se alarguen. Honra a tu padre y a tu madre. Respétalo. No, pero me abandonó, pero que no tuvo, que lo honre. No te está preguntando en la Biblia si estuvieron contigo, si te criaron o no te criaron. No es eso. Hónralos. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia. Toda esta lista. Mira, es algo tan preocupante ver todas estas conductas y comportamientos. Pero lo que más asombra, que es donde voy a terminar aquí, lo más peligroso no es lo que practican. Pregúnteme qué es, pastor. Sino que se complacen y lo disfrutan. Ya no solamente se practica lo malo, sino que la gente lo disfruta. El último texto. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, porque Dios es justo, hace juicio, no porque es malo, Él es justo. Si el infierno no existiera, no existieran cárceles. Porque como es arriba es abajo. Y la verdad es paralela, en lo invisible como en lo visible. Así como se castiga lo malo, lo incorrecto, humanamente hablando, hay castigo espiritual cuando las cosas no se hacen bien. Y no porque Dios sea malo ni es injusto, sencillamente porque Él es justo. Y un reino sin justicia, nóteme esto, es un infierno. Y eso la gente quiere entrar al reino de Dios, pero un reino sin justicia, donde todo es válido, todo es permitido, no es normal. Que habiendo nacido en Dios y siendo una nueva criatura, usted tenga ese comportamiento de allá. Tenga 10 años cristiano, 8 años cristiano. Usted no hable con su hermano, usted no haya perdonado a su papá y usted predica la palabra. No es normal, no es normal. Usted no se somete al jefe de trabajo, no es normal. A su nombre. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ese es lo más peligroso. No solo la práctica que llevan, sino la complacencia, el disfrute y el deleite. Ya no solo pecan. ¿Me tolera para decirle esto, please? Ya no solo pecan, ahora celebran el pecado de ellos y en otros. Ya no hay corrección, ya no hay regaño. Es más, yo he escuchado varios predicadores, me reservo detalles, pues digo, júzgueme usted. ¿Qué es la disciplina en la iglesia? Oh, eso no existe. La Biblia dice en el libro de Hebreos que el Padre Camazo y yo lo disciplina hablando de Dios. No hay disciplina en la iglesia. La Biblia dice que si tú estás en desacuerdo con tu hermano, ve y ponte a cuenta estando tú con él. Si no te oyere, toma 2 o 3 testigos. Si no oyere 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Está hablando de disciplina. Pablo cogió a uno acostándose con la mujer de su papá. Pablo no tenía el amor de Cristo. Pablo era religioso. Y dice, sáqueme ese diablo de la iglesia. Porque no solamente se estaba practicando acostándose con la mujer de su papá, sino que la iglesia lo estaba aplaudiendo. Wow, tú eres un duro. Wow, ¿cómo tú la hiciste? No, está mal. Pablo dice, sácale a la iglesia porque era un comportamiento repetitivo. No es que Pablo no amaba al hombre. El hombre fue restaurado en la segunda carta de Corintios. Pero en el primer libro, Pablo tuvo que tomar una decisión fuerte. Si lo mantengo aquí, se daña los nuevos y los débiles en la fe. No es que haya cosas que sean malas, Pablo mismo la entiende. Pero si el comer carne le es ocasión de pecado a mi hermano, no me la voy a comer delante de mi hermano. Hoy en día estamos en una nación, no me importa, esto no es malo, lo voy a hacer y no me importa quién me vea. No todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia, el mismo nivel de madurez. Para ti está bien, hazlo usted.
Pero tú no puedes salir en las redes sociales ahora promocionando algo que no está bien. Si es verdad para ti, vívela usted, pues. Pero ¿cuál es el deseo de proliferar un comportamiento, una acción y una actitud que sabemos por lógica que no está bien? ¿Qué bien le hace eso a tu cuerpo? Ninguno. No sé si me estoy explicando. No es falta de amor, iglesia, porque nos están tratando de suavizar y quitar la verdad con esa frasecita. No es que la iglesia te falta amor. O sea, para ti es que amor, aceptar todo. O sea, que Jesús y Adonai es menor de edad, ella se vaya de la casa, llega a la hora que ella le da la gana, ya lo que ella le da la gana, nadie le puede decir nada porque yo amo a Adonai, yo amo a Jesús. No hay que corregirlo. Ustedes no corrigen a sus hijos, no lo disciplinan, no le han pegado, dejaron de amarlo. No. A mí me gusta el evangelio práctico y sencillo. Cualquier otra cosa, suélteme con eso. Amamos a la gente, como Dios ama a la gente. Pero sencillamente hay comportamientos, conductas y acciones que Dios no aprueba. Gracias, hijo. No solamente, pues digo, practican estas cosas, sino que se complacen. No solo pecan, ahora se elevan el pecado de otro. Leo y termino. Esto muestra endurecimiento total, pérdida de conciencia, que Pablo habla de eso. Hay conciencia cauterizada, que ya no disciernen entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que es de Dios y no es de Dios. El último nivel no es caer, es aprobar la caída. Repito de nuevo, el nivel más bajo que el hombre llega no es la caída, sino aprobar la caída. A su nombre. Y Dios nos está haciendo un llamado hoy en esta noche, conclusión y cierre final. Esto no es un mensaje para señalar, es para despertar. La palabra nos ha mostrado que Dios no se ha alejado del hombre, está ahí. Y cada vez que nosotros reconozcamos el lugar donde estamos, que hemos movido a Dios de su lugar, que lo hemos reemplazado, sustituido, Dios estará disponible para el hombre, para volver a levantarlo y para ubicarlo en su lugar. Quizás haya personas aquí que se hayan enfriado en su vida cristiana, porque cada vez que se mueva Dios, nos enfriamos, nos volvemos apáticos. Vuelvo y digo, consentimos lo que antes no consentíamos. Quizás a usted no le ha pasado eso, yo he pasado por ahí muchas veces. Le estoy hablando siendo pastor. Llega un punto donde tú consientes lo que no se debe consentir, que tú sabes que tú estás mal. Y no hay amor más grande que caminar en la verdad y decir la verdad. Le decía el miércoles pasado, amor sin verdad es mero sentimentalismo. Verdad sin amor, no son palabras mías, la dijo un gran hombre de Dios que respeto y admiro mucho, es brutalidad. Las dos tienen que estar casadas. Donde hay amor, debe haber verdad. Y donde hay verdad, tiene que haber amor. Hoy es un día para reconocer que realmente quizás puede ser. Yo estudiaba esto, ese libro que estamos enseñando, estudiando, y el Señor hablaba fuerte a mi corazón. No podemos bajarle, si no vamos a perder una generación. Hay que mantenernos ahí. A su nombre. Frases como el evangelio no te prohíbe nada, sí te prohíbe. Todo no es lícito, todo no nos conviene. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y los evangelios sinópticos de las enseñanzas de nuestro Mesías, hay muchos no de Jesús. A camino de gentiles no entré, y que para aquí, que para allá, no leí los santos a los perros, no leí las perlas a los cerdos, y habla de tantas cosas. Como una vez explicaba, límites, no son, ¿cómo le puedo decir? Restricciones meramente. Son barreras y estándar para proteger nuestra vida. Una vida sin límite es una vida desenfrenada. Imagínate conducir un vehículo sin freno. Los que ven esos accidentes, si no golpeamos a un vehículo y afectamos la vida de alguien, podemos afectar directamente la vida de alguien o podemos afectarnos nosotros mismos. No podemos perder el freno.
De tiempo en tiempo, así como se le da mantenimiento a los vehículos, hay que darle mantenimiento a nuestra vida. Y yo creo que Dios, por lo menos a este servidor, Dios me ha estado hablando mucho a través de este libro y me ha estado enseñando. No podemos reemplazar a Dios. Y no es que lo hemos sacado, sino que muchas veces lo quitamos del lugar. Y una generación que cada día más vuelve, nos enfriamos, nos volvemos apáticos, indiferentes a Dios, ya no nos importa, no es necesario congregarse. Mucha oración, eso es fanatismo. Y ese era el secreto de la vida de Jesús. Nuestro Señor era el hombre más ocupado y nunca dejó de orar. Y ahí están todas las leyes. Levante su mano, cierre sus ojos allí. Ayúdeme a orar. Oremos en esta noche. Yo oro para que Dios nos hable, para que esta palabra no nos pase de lado, iglesia. Ya terminamos el capítulo 1 hoy. Próximo miércoles, si Dios nos lo permite, iniciamos en el 2. Pero oro a Dios para que nunca se pierda esa sensibilidad, para que nunca dejemos de depender de Dios. Señor Jesús, si inconscientemente te hemos movido del lugar que tú mereces en nuestra vida, no es el que nosotros queramos darle a Dios. Hacemos de todo desde que nos levantamos y lo último que buscamos hacer muchas veces es orar, conectarnos y conversar con Él. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que muchas veces te hemos quitado del lugar que tú mereces en nuestra vida. ¿Sabes lo que me impacta en este libro de Romanos 1? Que en medio de toda la desviación, el carácter, como el hombre se corrompió, se desvió, Pablo termina diciendo, Él es bendito. Termina diciendo, no importa lo que suceda abajo, Dios siempre será bendito y será Dios. Perdónanos, Señor, si te hemos reemplazado, si te hemos sustituido, si hemos sustituido tu palabra. Eso es lo que el diablo viene a hacer. Él no viene a sacar la palabra, él nada más la quiere poner en un lugar menos importante del que nosotros le hemos dado. Desde el principio, trate de meditar y tenga la figura de la palabra que Dios le da a Adán. De todos los árboles puedes comer menos de esto. Y contextualícelo en un momento que esa palabra era una Biblia que Dios le dio a Adán. Y luego vino el diablo y reinterpretó, le tradujo la palabra. No, déjame explicarte, no es así. Sino que el día que coma. Con Jesús lo hizo en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se conviertan en pan. Eso está en Deuteronomio capítulo 8. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, a sus ángeles mandarán para que tus pies no tropiecen en piedra. Salmo capítulo 91. Vuelvo y digo, el tema no es que hemos sacado la palabra de nuestra vida, ni a Dios de nuestra vida, sino que lo hemos reemplazado y sustituido. Y tenga la idea del deporte que le ponía, un jugador indispensable en un equipo, que debe de estar en el cuadro titular y ahora usted lo sacó y lo puso en la banca. Las probabilidades, según la lógica, indican que los porcentajes para salir victorioso, ganar un campeonato sin tu jugador estrella, descaen por mucho. Sacar a Dios del cuadro, de la ecuación y sustituirlo y meterlo en la banca o tirarlo en la reserva es un peligro que muchas veces, sin darnos de cuenta, mire mi palabra, hemos caído en muchas ocasiones y te pedimos perdón, Dios, y oramos en esta noche en el nombre de Jesús, pidiéndote que tomes tu lugar en nuestra vida. Te damos tu lugar, tómalo, Dios. El arca estuvo en la casa de Abinadab, pero no tuvo el lugar que tenía que tener, ni el valor que se le debía de dar. 20 años, 90 días, 3 meses en la casa de Obedón y le cambió la vida a Obedón y a su familia. Y ahí aprendemos que no se trata de Dios ni de su palabra, sino el lugar y el valor que le damos a ella. Ayúdanos, Señor. Oramos como iglesia. No nos permita, Señor, desviarnos. David dijo, no permita que mis pies resbalen, Señor. Enséñanos el camino por el cual debemos andar. Fija tus ojos sobre nuestras vidas. Aléjanos del camino de la mentira y haznos caminar en el camino de la verdad. Iglesia, les soy sincero,
yo me quedo con lo sencillo del evangelio, con lo práctico. Olvídese, yo no quiero profundidad, yo no quiero muchas cosas. Si la profundidad a mí me va a hacer amar menos, me va a hacer indiferente, me va a llevar a dejar mi familia y después a creer que la pastora no es mi alma gemela y hace un montón de cosas que nosotros estamos aprobando hoy en día. Déjenme a mí con mi Reina Valera 1960, con esos errores que están ahí, pero que están produciendo buenos frutos en mi vida. Me quedo ahí. En estos días hablaba, hoy casualmente estaba haciendo unos mandados con la pastora Ingrid, mi esposa, y fuimos a buscar a mi suegra al aeropuerto, etcétera, y hablamos varias cosas. O sea, cómo se está perdiendo el sentido de la familia, del matrimonio, todas estas cosas, la moral, se ha perdido. Y yo no le estoy diciendo desde un punto de vista de señalar, ni de juzgar, ni de acusar, no es nuestro trabajo. Sencillamente, no caigamos en esas cosas. Mantengamos la palabra de Dios arriba. Siempre. Este es el llamado de esta iglesia. Caminar en la palabra de Dios, levantar una reforma bíblica. Y la gloria de Dios en esta generación, y lo vamos a hacer. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, dando la gracia y la humildad para reconocer y aceptar que no lo hemos estado haciendo bien, que necesitamos un cambio. El arrepentimiento no es el punto de entrada a la salvación, al evangelio y a la fe. El arrepentimiento es un estilo de vida donde constantemente nuestra mente es afectada, cambiada, transformada de manera positiva para experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cambia nuestra mente, rompe con cualquier dureza que pueda haber en nuestros corazones, Dios. Y que esta palabra nos ayude a estar apercibidos que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Yo creo que Cristo viene todavía y no dejaré de predicarlo, ni hablarlo, ni de declararlo. Y por eso dice la Biblia que el que tiene esa esperanza en Él se purifica como Él es puro. Lo hace. Gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por este tiempo. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos con bien a